Un poquito de contexto, repito, ayer les comentaba a los servidores, tenemos esta costumbre ahí en casa de predicar la Biblia verso a verso y ordenadamente. Creemos que es una predicación segura, nos limita de poder que la audiencia crea que yo te preparé el sermón a ti, porque es lo que la Biblia tocó hoy. Y hoy vamos a hablar de esta parte en el Salmo 51. Un poquito de contexto, David, no sé si aquí conozcan a David, pero David no es el David de las mañanitas, no sé aquí cantan las mañanitas que cantaba el rey David, no es ese David, ¿sí? El rey David, el ungido de Dios, el segundo rey de Israel, viene de pasar uno de los momentos más vergonzosos de su vida, ¿sí? Él era el dueño del pueblo, imagínate, no sé, como un James Rodríguez en el reino. El cuate era, la gente tenía sus pósters, los niños querían ser como él, era el hombre a admirar, ¿sí? Pero comete un error, porque cuando los hombres van a la guerra, él se queda en casa y después de echarse una siesta, se despierta, sale al balcón y ve a esta mujer llamada Betsabé bañándose. Y cuando tú eres el dueño del pueblo y te olvidas de quién te puso ahí, empiezas a cometer errores. Y él la manda a traer. Y los siervos le dicen, ella es Betsabé, esposa de Urías, hija de. Le están diciendo como no vayas ahí. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Israel, nosotros tenemos un viaje para allá en mayo, igual el domingo a los matrimonios les daré información de eso, ¿sí? Podrás ver que en la ciudad de David estaba el palacio en alto y podrás ver cómo no era muy difícil ver todo por ejemplo, hoy fui ¿no está Jairo? Fuimos a la Aurora y entonces tú desde arriba de la Aurora ves todo el valle hacia abajo. Imagínate en Jerusalén. Tú estás hasta arriba del teleférico y tú puedes ver, tienes acceso a todo lo que está pasando en los patios, ¿sí? Y así está David viendo a Betsabé bañándose, la manda a traer, los siervos le dicen, ella es esposa de tu amigo, porque si pones atención al contexto histórico del momento, Urías era íntimo de David, era de su SWAT, era como de su grupo interno de seguridad, ¿sí? Pero a David en este momento no le importa, él nada más le importa saciarse de él, la manda a traer, se acuesta con ella, ¿sí? Y viene una mala noticia. Ella está embarazada. Y cuando una mala noticia es recibida por un hombre que ha dejado a Dios a un lado, el hombre empieza a quererla resolver a su manera. Entonces mandan a traer a su esposo de la guerra y le dice, tráigame al esposo de Betsabé. Y le dice, baja, hay una promoción que te has ganado, ¿sí? Baja y duerme con tu esposa y mañana regresas a la guerra. David, muy inteligente, pensando, pues así justifico que la embarazó y que es siete-mesino y nos quitamos de problemas. Pero me encanta porque Urías tiene más fidelidad en su dedo chiquito que el rey David en todo su cuerpo. Y dice, ¿cómo rayos voy a hacer eso, rey? Mis amigos están en el campo de batalla. ¿Cómo habría yo de bajar a acostarme con mi esposa y ir? ¿Cómo? David, plan B, no sé cómo sea el colombiano, pero el mexicano con una cervecita se relaja más. Y entonces lo emborracha. Y qué curioso que Urías tiene más fidelidad en un dedo meñique borracho que el rey David en todo su cuerpo sobrio. Y ni a un borracho baja y se acuesta con su esposa. Y entonces David se desespera y dice, esto no va a funcionar. Y manda una carta en manos de Urías al general, en la que la carta él la llevaba. La carta decía, pon a Urías en el frente de batalla y cuando venga el ataque échense para atrás y déjenlo solo, en resumen, para que muera. Y eso pasa, y David consuela a Betsabé de su viudez, ¿sí? Y nace este niño que, si sabes un poco de historia bíblica, muere. Pero han pasado meses, no se sabe mucho porque no hay revistas de espectáculos en Jerusalén en este momento. Entonces hay como un secreto a voces de que algo no está bien, las cuentas no salen. Si se casó David con Betsabé, ¿a poco Salomón fue un embarazo de 4 meses acaso? ¿Sí? Y de repente hay algo que todo el mundo sabe pero nadie comenta, ¿sí? Porque es el rey. Y han pasado, repito, muchos meses y David parece que ya cubrió su falla y que ya no es tan importante y que ya nadie se acuerda de eso. Pero vamos a ver hoy que él estaba miserable, ¿sí? Y de repente viene el profeta y le encuentra una historia a David y le dice, su majestad, un pequeño aldeano tenía una ovejita la cual amaba más que nada. Era su tesoro. Y un hombre rico vino a esta casa y tomó la oveja de este hombre y
Y empezó David a enojarse por la injusticia de lo que estaba escuchando. Y empezó a dar un juicio de lo que tenía que hacer el rico para restituir al pobre lo que se había llevado. Y el profeta dice: tú eres ese hombre. Y ese es un momento que todo hombre requiere escuchar. Tú eres ese hombre. Porque a veces nos indignamos con lo que pasa y vemos injusticias y es como: eso no es justo, eso no está bien. Y tienes que escuchar a la palabra profética y decirte: tú eres igual. Tú eres igual. Y David, confrontado por eso, escribe este salmo, lo que comunica cómo se arrepiente un hombre de Dios, porque el Nuevo Testamento va a decir que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y me encanta eso porque no es un hombre perfecto, es un hombre que sabe responder rápido a Dios. A diferencia de Saúl, su predecesor, cuando un profeta le advertía o le exhortaba, él estaba más preocupado de la opinión de la gente que de la opinión de Dios. Y él le decía: hónrame delante de los hombres. Pero David no es así. David teme a Dios y se equivoca como tú y como yo, pero él sabe responder rápido cuando Dios le dice: tú eres ese hombre, ¿sí? Te estoy hablando a ti. Todo hombre tiene que pasar por un Salmo 51. Dios, ya no sé ni qué decirte, ya el perdón me suena tan barato, pero aquí estoy, pequé contra ti, perdóname por favor y sálvame. Fueron unas palabras que salieron de mi corazón hace poco más de 10 años, cuando en medio de una adicción a la cual yo creía que ya me iba a resignar con vivir, en una regadera, solo esperaba cómo el agua escurría por mi cuerpo y del mismo modo la salvación de Dios limpiara mi corazón. El contexto ya te lo conté, del Salmo 51, y vamos a ver estos versículos en 7 partes. Así que si eres alguien que acostumbra a tomar nota o llevar un registro de un mapa donde vamos a ver esto en 7 partes. La primera, dale por favor. O no, como tampoco. Ok, dale. Ok, primeras palabras, versículo 1, estoy sucio. Sí, bueno, mejor dicho, ahí está. Primeras palabras y base, versículo 1 y 2, ya entendí. Tú tienes razón, yo no, versículo 3 al 6. Desde adentro, versículos 7 al 9, mi mayor deseo, 10 al 12, un propósito, 13 al 15, un sacrificio irresistible, 16 y 17, y aterrizaremos el avión y descargaremos la aplicación a nuestra vida. ¿Va? Vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Versículo 1 dice: ten piedad, ten compasión de mí. Ten piedad es también en la palabra. Ten compasión de mí, oh Dios, y marca la palabra en tu Biblia: conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis rebeliones. Lo primero que sale de la boca de David no es: bueno, Dios, tú entiendes, pues soy hombre y pues tengo necesidades y pues soy, ¿cómo le dicen aquí allá le decimos calenturiento? ¿Hay una palabra en colombiano para eso? ¿Cómo? Igual calenturiento, ¿entienden o qué? Porque luego no es grosería, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en México tenemos zonas, ¿no? Entonces, como los jarochos, los de Veracruz, por ejemplo, tienen fama de ser muy calenturientos, ¿no? Pues son jarochos, son gente de costa. No sé si ustedes en Colombia tengan una zona que es como, no, los hombres de allá sí tienden a ser como muy mujeriegos o sea, todo Colombia, como también es en la parte de México, ¿sí? Pero es como, no, pues soy hombre, no, David no se justifica. Lo primero que sale de su boca es: ten compasión de mí, conforme. Y en tu Biblia, que ustedes usan la NBI, ven que se repite 2 veces conforme. Siempre en la Biblia cuando se repite una palabra 2 veces es porque es importante en la porción. El parámetro, ¿sí? Dale por favor, puse esta computadora en blanco, ¿sí? Porque ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? La razón y la base por la que David apela al perdón de Dios es la misericordia de Dios. Me encanta lo que ustedes tienen en su versión, que es su gran amor. Conforme a tu gran amor, conforme a la inmensa bondad que tienes, borra mis rebeliones. No es conforme a mi perdón, no es conforme a mis obras, porque a veces, no sé si les pasa aquí, pero tenemos ese rollo de cometemos algo que no es correcto y empezamos como a enlistar una serie de cosas que tendríamos que hacer para equivalar la balanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente eres un hombre casado y vamos a poner un caso tristemente común: estás con un tema de pornografía en internet, ¿sí? Y entonces tú caes en este tema que es al final de adulterio, porque la Biblia dice: si alguno codicia a una mujer, nada más
comerla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tú puedes haber no tocado a nadie, pero ya cometiste adulterio. Y entonces, en vez de venir a Dios y humillarte y pedir perdón, empiezas a decir, bueno, ya la regué o ya me equivoqué, ahora voy a sacar la basura esta semana y voy a sacar a mi esposa a cenar 3 días y le voy a dar más dinero para que se compre cosas, y así voy a equivaler la balanza un poco. Y pues ya no estaré tan mal, ¿sí? Y aparte, voy a ir a la iglesia temprano y voy a ofrendar un poco más de dinero y voy a apoyar las misiones que tienen en el redil de las Amazonas. Porque así, no nada más balanceo la balanza con mi esposa, sino también con Dios, porque pues no soy tan mala persona. Mira Dios, sí le estoy echando ganas, pues. No, David conoce a Dios. David sabe, no hay nada que yo pueda hacer para arreglar esto. Señor, ten piedad de mí, conforme a tu bondad, conforme a tu amor, borra mis rebeliones. Y repito, puse esta pantalla en blanco porque una pregunta: ¿quién de ustedes le han tenido que formatear su computadora por lo menos una vez? ¿Alguien? ¿Sí? Eso es lo que hace el evangelio, mi hermanito. No está pasado, pero yo recuerdo cuando tienes virus, o muchas veces por ver páginas no correctas agarras cosas en tu computadora que no tienes que agarrar, y tu computadora no empieza a funcionar bien y se empieza a trabar y te empieza a abrir cosas que no quieres ver. ¿Sabes una cosa? Así es nuestra vida sin Jesús. Se empieza a trabar, tú aprietas un botón y no responde, y tú dices, ama a tu esposa, y nomás no, el botón como que se trabó, hijo. Y tú dices, mantente puro, y como que el botón no responde, y tú dices, no, ya nunca voy a volver a hacer esto, y parece que lo estás pidiendo, ¿sí? Y en tu vida aparecen cosas que no quieres, y el sistema parece que no funciona. Lo que el evangelio hace, mi hermanito, es precisamente borra todas tus rebeliones. ¿Qué es esto? Te formatea la máquina. Esa es la gloria del evangelio, mi hermano. Que no, el evangelio no es para ser mejor persona. El evangelio es un nuevo sistema operativo. Es un nuevo sistema operativo, y por definición es un sistema operativo que opera nuevo. El problema muchas veces es que Dios nos da un nuevo sistema operativo y queremos seguirlo operando como operábamos el antiguo. Y eso por definición es algo incongruente. Es como tener una MacBook Pro y quererla usar como cuando usabas Windows Trabajo en equipo. Muchos ni siquiera se acuerdan que era eso. Sí, pero es un nuevo. Dios te dice, yo te voy a borrar tus rebeliones. Y David sabe, la única razón por la que yo puedo apelar a esto es, dale por favor, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad. Aquí es el versículo 2. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Gracias, ¿sí? Y límpiame de mi pecado. ¿Ves una petición? ¿Sí? Ten compasión. Al final del 1, borra mis transgresiones. Lávame y límpiame, ¿sí? Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. La razón, conforme a tus bondades, misericordias, bondades, amor. No conforme a mis disculpas, no conforme a mis promesas. ¿Te ha pasado también eso? Que es como caes y entonces tú le dices, Dios, perdóname, te prometo, Dios, que ya no lo vuelvo a hacer. Brother, en serio. Gracias a Dios que Dios no nos perdona conforme a nuestras promesas, hijo. O obras, repito, no, bueno, está bien, sí hice esto, pero mira, voy a hacer esto y esto, Dios, para echarle ganas y ya no ser tan mala persona, ya no ser tan infiel, ya no ser tan adicto, ya no ser tan, ¿sí? David, lo primero que sale de su boca es: ten compasión de mí conforme a quien tú eres. Lávame, límpiame, reformatéame, borra e instala un nuevo sistema operativo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con muchos hombres que quieren una relación con Dios viva con el mismo sistema operativo viejo? Y entonces para muchos el evangelio de Dios es como una aplicación que bajas. Entonces como, mira, yo no estoy tan mal, ¿qué requiero para ir al cielo? ¿Creer en Jesús? Perfecto, voy a bajar esa aplicación. Entonces tengo una aplicación que se llama Jesús Rey, pero no es mi sistema operativo. Si tú sabes de un poquito de tecnología, una aplicación es algo que tú abres cuando ¿qué? Cuando tú lo necesitas. Y para muchos eso es el evangelio. Realmente Jesús no es tu rey, es una aplicación en tu vida que tú abres cuando tú lo necesitas. Esencialmente es un Dios, lo que allá le llamamos un Dios bombero. Un Dios bombero al cual tú buscas cuando se te está quemando el changarro o el negocio, ¿sí? Pero David entiende, yo no requiero una aplicación, yo requiero que Dios borre e instale un nuevo sistema operativo, ¿sí? El segundo punto del sermón, y en pantalla va a aparecer a partir del versículo 3, es
Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, o es decir, como en tu cara. Si es la mayor ofensa. Satanás tiene como objetivo en la tentación no que odies a Dios, sino que lo tengas menos presente. Y cuando tú pierdes de vista que Dios está presente es cuando caes en las peores decisiones, ¿sí? Pero si Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él estuvo ahí exactamente cuando fallaste. No sé cómo sean aquí aquí hay moteles también, ¿sí? Ok. Allá por ejemplo los autohoteles o automoteles tienen este formato en el que tú entras con tu vehículo y tú entras hasta un garage en el cual está diseñado para eso, para que tú creas que ahí nadie te ve y que ahí nadie te vio entrar, ¿no? Y ya entonces abres el garage y vas y haces lo que haces en esos lugares, pero el mero formato del lugar está diseñado para que tú tengas esta idea de nadie me vio entrar y nadie me va a ver salir. Es como en Las Vegas. Jairo hablaba de 1 Timoteo 1:12 en adelante, ¿no? De lo que éramos lo peor y Dios nos salvó. Y yo era eso. Sí, yo creo cuando Pablo dice que él era de los pecadores el primero, era porque Quique Torres no había nacido. Entonces él tenía ese ranking. Hasta que nací yo ya se rompió la marca. Pero mi lugar favorito del mundo antes de Cristo era Las Vegas. Ese era mi nivel de depravación que yo manejaba. Si tú me decías, ¿dónde quieres pasar unos días? Vamos a Las Vegas, ¿sí? Y Las Vegas te ofrece este ambiente que ¿qué? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y esa es la idea. Y el mundo vende este tema, pero la Biblia vende otro tema diferente. Porque Dios está en todo lugar y Dios está contigo. Y es una promesa que te encanta cuando estás en crisis, que Él está contigo. Pero cuando vas a pecar, es algo que no te conviene tanto, ¿verdad? Y David reconoce, yo hice lo malo y lo hice en tu cara, Dios. Con esta vergüenza lo digo, ¿sí? La idea es esta, yo reconozco e identifico mis rebeliones. Y esto es interesante, muchos hombres tienen como, Dios, perdóname mi pecado. ¿Cuál pecado? Porque ni siquiera estás consciente tú de que has pecado. Porque ¿quién lleva caminando con Cristo, vamos a decir, un año a la semana? Por lo menos un año. Los demás son nuevos creyentes. Ok, ¿quién lleva mínimo un año caminando con Cristo? Mínimo un año, sí. Ok, por ejemplo, no sé cómo sea su caso, pero por ejemplo yo cuando llegué a Cristo porque yo era un adicto, sí, y aparte estaba en una bancarrota emocional y financiera. Entonces yo llegué a Cristo y dije, Señor, sálvame. Y para mí sálvame era, recupérame la empresa, restaura mi corazón y líbrame de mi adicción. Y entonces esos eran mis pecados. Ahora, entre más tiempo pasaba caminando con Jesús, me daba cuenta de que eso nada más era la punta del iceberg de mis pecados. Yo era una porquería, eso nada más era lo que se veía. Y de repente y era algo horrible que yo decía, entre más conozco a Dios, peor soy. Y no era que peor era, es que yo ya era peor. El tema es que no tenía un espejo donde verlo. Y cuando conocía la palabra decía, órale, ¿a poco también eso es pecado? ¿Y a poco también eso es pecado? Y también eso es pecado. Y era como de, no, Dios, yo creía que me tenías que perdonar nada más por estas tres cosas. Y de repente, por eso digo, todo hombre de Dios requiere un Salmo 51. Señor, borra mi sistema operativo, Dios. Está tan infectado por el pecado que yo creo que no estoy tan mal. Y ese es el peor engaño. Mi pecado está siempre delante de mí, ¿sí? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, en tu cara. Qué manera de pedirle a Dios. No es, Señor, te alabamos, te bendecimos. No, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí conforme a quien tú eres, Dios. Yo soy lo peor, Dios. Peco en tu cara, ¿sí? Y reconozco que identifico perfecto contra lo que he pecado, ¿sí? Porque Dios lo identifica perfecto. Si sabías eso, ¿verdad? Y me encanta el versículo 4 porque esencialmente es, y estoy aquí para decirte, tú tienes razón. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿No odias cuando hay un amigo que cuando te va mal te dice te lo dije? Y es como de, brother, ya sé, hijo, no me tienes que echar eso en cara. Dios no dice te lo dije. Un corazón que peca dice, Señor, tú me dijiste. Y el Salmo 51 es esto: Dios, tú dijiste que esto estaba mal, yo lo hice, ahora entiendo por qué estaba mal. Tú tenías razón, Dios. Tú tenías razón.
yo tengo un pequeño cumple 5 años en noviembre, y yo oro por él porque pocas cargas en la iglesia son tan grandes como ser hijo de pastor. Porque la iglesia espera casi un niño inmaculado que no suda y no y es como casi un mini Cristito, ¿sí? Y para las pulgas de mi hijo, que es mi hijo, o sea, es decir, es Torres, yo oro por él, que Dios tenga compasión de su vida. Pero mi chamba no es hacer un niño perfecto, es enseñarle lo que Dios dice, de modo que cuando él tenga esta etapa que todo hombre tiene de decir, pues se me hace que Dios no es tan, ¿sí? Todo niño cristiano tiene esta etapa en la que es como, te vendieron un Dios que cuando pecabas te ibas al infierno. Entonces de repente viene tu primera Playboy y tú la ojeas, en mis tiempos, ahorita ya hay mucho acceso más rápido a eso, y tú crees que en ese momento se va a abrir la tierra y te va a tragar, porque es lo que te han vendido en la escuela dominical, ¿no? Como una onda Coré, y que te va a caer un rayo del cielo y te va a deshacer vivo, y de repente como que no pasa nada, y todo niño cristiano es como de, ¿no que Dios castigaba el pecado? Y el punto es, lo dijimos ayer con los servidores, la factura de Dios no llega cada mes, pero llega. Y mi preocupación en una generación de hombres, si la estadística dice que empieza a haber pornografía entre los 9 y los 11 años de edad, y hay una agenda del mundo que te dice cásate hasta que tengas todo listo para casarte, carrera, licenciatura, maestría, doctorado, casa, garage para 3 carros, televisión de cable y fondo de oro para el retiro. Es decir, cásate ahí de los 40 y pico. Entonces tienes a un hombre que empezó a ver pornografía a los 10, se casa a los 33. Si la matemática no te falla, son 23 años de pornografía. ¿Sabes lo que va a hacer eso en su matrimonio y en su sexualidad? Porque él tiene 23 años viendo a ver mujeres hacer lo que no pasa en una habitación todos los días. Repito, el niño cristiano no entiende. Y es como, pues no pasa nada. Pero el pecado va a llevar a una consecuencia. Y David está diciendo, Dios, tú tenías razón. Tú tenías razón, Dios. Sí. Dale, por favor. David no habla de intenciones, no es, porque si cachas, a veces somos los peores para disculparnos. Es como de, perdóname porque te hice sentir así. David no habla de, Dios, no fue mi intención acostarme con Betsabé, ya no fue lo que parece. No, David no habla de intenciones, él habla de acciones, de hechos. Él no se justifica diciendo, bueno, Dios, pues tú entiendes, o pues soy el ungido de Jehová, él me va a perdonar, no pasa nada. Él dice, Dios, yo hice lo malo, lo reprobado y lo vil delante de ti en tu cara, Dios. Qué manera de que un hombre de repente se hace hombre delante de Dios y dice, yo me equivoqué, tú tenías razón. Sí. Quiero definir pecado porque sé que quizás hay gente que es nueva en la iglesia y no sabe ni siquiera mucha terminología y tiene esta idea de pecado del mundo religioso católico, en el que pecado era desobedecer a Dios. Ok, permíteme decirte que es pecado para que puedas entender lo que estoy hablando aquí. Pecado se traduce como errar en el blanco. Es un término de arquería en el que tú tienes un blanco y tú apuntas y tú sueltas la flecha y tú das en el blanco. Entonces se llama acertar, ¿sí? Pecado es que tú, yo por ejemplo, vamos a decir que mi blanco es la oficina. Entonces yo apunto a la oficina, suelto la flecha y le doy a la gordita que está saliendo del éxito con el carrito de compras. Yo no planeé eso, yo no quería eso, yo apunté a la oficina. Eso se llama pecado. Tú estás hecho para experimentar deleite en Dios. Ahí te va. Nadie se casa queriéndose divorciar. Tú quieres pasar el resto de tu vida con esa mujer y ser feliz. Pecado se llama lo que vives sin Dios. Y pasas de tener un matrimonio, un martirio, y pasas de tener una vida en paz a una vida con angustia y ansiedad. ¿Por qué? Tú querías esto, Dios te creó para esto, pero tu vida le está dando a otra cosa que no es, ¿sí? Y David está diciendo, Señor, yo pequé contra ti. ¿Para qué? Dale por favor. Para que puedas saber y comprobar hoy que tú tienes razón, ¿sí? ¿Cuál es el engaño? Repito, mira, y esto no es nuevo, la verdad, es desde Génesis 3, ¿sí? Desde Génesis 3 Satanás tiene una agenda que es engañar, ¿sí? Engañar. Voy a hablar un poco a gente de Biblia. ¿Recuerdas Génesis 3? Está el entorno perfecto. Me encanta el tema porque Adán tenía todo para ser feliz. Todo.
¿Quieres hablar de propiedades? Él era el dueño del pueblo. ¿Quieres hablar de mujeres? Él tenía todas las mujeres de la tierra. Una, pero la tenía todas. Sí. ¿Quieres hablar de envidias? ¿Cómo te explico? Él no batallaba con inseguridad, porque ¿a quién le iba a gustar Eva? ¿Al gorila? No, él era el dueño, o sea, él era como el Brad Pitt del pueblo, ¿sí? Y sin embargo lo echó a perder. Lo que te habla de que la circunstancia perfecta no garantiza tu obediencia a Dios, ¿sí? Y es interesante porque Génesis 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando viene Satanás a tentar a Eva, le dice: ¿con qué dijo Dios esto, esto y esto y esto? Y Eva dijo: no, él dijo esto y esto. Dice: no, Dios, esencialmente Dios mintió, no morirás. Dios es un mentiroso. No está tan mal el que comas de ese fruto, sino que sabe Dios que el día que de eso comas, serán abiertos tus ojos y serás como Él. Y es interesante, Satanás le vende a Eva que va a ser como Dios, cuando Eva ya era como Dios, porque Dios les hizo a su imagen y semejanza. El engaño, ¿sí? Y David, como todo hombre, él creía esta idea: si yo tengo a esa mujer, entonces ya voy a estar bien. Predícate atributos de Dios que son verdad a la hora de la tentación, ¿sí? Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú no desamparaste a los que te buscaron, ¿sí? ¿Conoces los nombres de Dios? Atributos de Dios, nombres de Dios. Por ejemplo, ¿sabes que Dios es fiel? Es decir, ¿sabes que Dios es consistente? Que está ahí, que es fiel. Pregunta: ¿cómo eso afecta a tu modo de ser esposo? ¿Eres un esposo fiel? No porque seamos buenos hombres, sino que tenemos un Dios que es fiel. ¿Sí cachas cómo el tema no es ser mejor persona? Es reflejar a Dios. Por ejemplo, ¿sabes que Dios es sabio? El único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice el Nuevo Testamento. ¿Quieres tú ser sabio? No porque ser más inteligente, sino porque nuestro Dios es así. Pero me encanta, David entiende, ya llega a este punto: Dios, tú tienes razón, tú tienes razón. Y nos va a mandar, sí, nos va a mandar al siguiente punto, que es que reconoce, esto no está bien, dale por favor. Desde adentro, un cambio desde adentro. No, en el Evangelio no estamos interesados en cambiar conductas, sino en cambiar corazones. Por eso mi tema con Jacobo, uno de mis pastores en Horizonte, que él viene de un trasfondo de adicciones muy parecido, él hasta siendo líder de cuarto y quinto paso de adicciones, liderando a más de 500 hombres, ¿sí? Y él llegaba a este punto de decir, cuando él llegó a Horizonte, escuchó 2 sermones, fue 2 miércoles a la iglesia, y él me pidió una cita y me dice: mire, pastor, si lo que usted dice es verdad, todo lo que yo enseño está mal, porque yo puedo hacer que un hombre deje de tomar, pero no va a ser un mejor esposo. Yo puedo hacer que un hombre se deje de meter coca, pero no va a amar a su esposa para gloria de Cristo. Yo puedo hacer que un hombre se deje pero no va a gastar su dinero para gloria de Jesús. Entonces yo estoy enfocado en cambiar conductas, pero veo que Jesús quiere cambiar corazones, ¿sí? Y el tema es entender, ¿sí? Y es lo que dice el versículo 7, ¿sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Es un zacate, hisopo, para que los que... Aquí le llaman zacate, ¿cómo le llaman ese? ¿Cómo? Estropajo, gracias, estropajo, ¿sí? Que es algo que tú usas para cuando vienes de jugar fútbol en el llano y tus rodillas traen como costras de lodo, y tú no agarras jabón y te pones así jabón, no, tú requieres ¿un qué? Un estropajo, es algo que le talle, algo que realmente quite la suciedad. Qué curioso que David no dice: lávame con jabón, él dice: Señor, tállale, Dios, tállale con estropajo, porque esto no sale fácil. Tállale, Señor, lávame con hisopo, purifícame con hisopo. Me gusta la palabra purifícame. Ustedes tienen agua purificada, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si yo te diera esta agua y le echo 2 gotas de veneno? ¿Sí? ¿Te la tomarías? Pues nada más son 2 gotas. ¿Cachas el problema cuando Dios te santifica y tú dices: bueno, pues nada más voy a ver esta serie que no está para que yo la vea, pero pues nada más son 2 capítulos. Bueno, nada más voy a ver esta página. Pues mira, por ejemplo, una de mis tristezas más grandes, les lo digo con verdad, es que me entristece mucho, ya decimos me agüita, me entristece mucho. No sé cómo sea en Colombia, pero en México ya el 99% de las páginas deportivas de internet tienen ya un contenido que
2 clics te manda pornografía. Y para mí es tristísimo ese rollo, porque para un hombre como yo, que Dios ha rescatado, es como de brother, yo entro a tu página para ver cómo quedó el Nacional contra Santa Fe, hijo. No entro a tu página para que me vendas a la chica del mes o a la chica del día sí, pero el mundo tiene una agenda: agarrar a hombres y arrastrarlos de nuevo a cautiverio. Sí. Y David está pidiendo: purifícame desde adentro y quedaré limpio. Me encanta ese tema. Tú lo tienes que hacer, Dios, porque yo no puedo. ¿Sí? Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Los que han tenido la oportunidad de, no sé si aquí en Colombia neva, ¿sí? Pero pocas cosas son más blancas que la nieve. Y es el deseo de David. Señor, yo no puedo, tú tienes que hacer, lávame, purifícame, límpiame. ¿Sí? Dale, por favor. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dale, porfa. Por eso te puse el copo de nieve. Ok, ¿por qué te pongo esta imagen? ¿Alguien de ustedes ha leído Crónicas de Narnia? ¿Sí? Ok, bueno, en El Viajero del Alba, sí, bueno, digo leído, no he visto la película porque la película voló el balón. La película, acuérdate, es Hollywood. No puedes esperar de Hollywood que exalte un mensaje verdadero. Entonces, pero en El Viajero del Alba, ¿sí? Una de las historias con Eustace, si no mal recuerdo, que es este chavito insoportable, ¿no? Que es convertido en dragón por codiciar un tesoro, ¿sí? Entonces él se convierte en dragón y tiene en su pata un brazalete que él se había puesto. Historia larga, corta, él es convertido en dragón para cambiar su carácter y hacerlo más humilde y hacerlo servicial, ¿sí? Pero llega un punto al final de la historia, te recomiendo que compres el libro, lo leas, vale cada peso que gastes en él, ¿sí? Aslan se aparece con Eustace y lo manda a llamar, ¿sí? Y lo lleva delante de un estanque y le dice que mire su reflejo en el estanque y le dice: ¿qué ves? Y él dice: un dragón. Y dice: ¿quieres volver a ser un niño? Y él dice: sí. Y Aslan le dice: vas, quítate la piel de dragón. Y él empieza a desgarrarse. En la película, repito, en la película vuela el balón, pero en el libro es muy gráfico cuando él empieza con sus garras a quitarse las escamas, ¿sí? Y será un dolor duro, pero yo quería volver a ser un niño. Entonces, después de quitarse las escamas, se vuelve a ver en el estanque y se ve que es exactamente el mismo dragón. Y Aslan le dice: ¿qué, no quieres volver a ser niño? Y él dice: sí. Y Aslan dice: pues quítate las escamas. Y otra vez empieza a quitarse escamas y vuelve a verse en el estanque y es el mismo dragón. Y eso somos tú y yo, mi hermanito, sin Jesús. ¿No quieres ya ser realmente un hombre de verdad? Sí, pues vale, y le echas ganas y tomas cursos y vas a temas motivacionales y ya ahorras dinero y ya quieres ser mejor persona y te ves en el estanque y eres lo mismo. El mismo pecador. Y llega un punto cuando Aslan le dice: ¿me permites? Y cansado, Eustace le dice: sí. Y dice que él sintió las garras del león desde el cuello hasta los pies. Dice: es el dolor más cruel y hermoso que he sentido al mismo tiempo. Y perdió la conciencia, dice. Cuando vuelve en sí, se ve en el estanque y era un niño otra vez. Y Aslan le dio una ropa nueva. Es una foto gloriosa de Cristo, cuando dice: yo les daré una vestidura nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esta es la idea. La lección, C.S. Lewis, otro cristiano, queriendo comunicar en una novela para niños, es esta: tú no te puedes salvar solo. Tú no te puedes arreglar solo. Tú, David, no te puedes limpiar solo. Y Jesús está en esta noche preguntándote: ¿me dejas? ¿Me permites? Ahora, no va a ser fácil. Pero la pregunta es, diría Jesús: ¿quieres ser sano? ¿Te acuerdas? El paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? ¿Me permites? Ya lo intentaste mucho tiempo tú, ¿no? Ya intentaste mucho tiempo dejar tu adicción. Ya intentaste mucho tiempo ser un hombre fiel. Ya intentaste mucho tiempo ser un hombre sabio financieramente. Ya intentaste mucho tiempo ser un hombre que Dios prospere. Ya lo intentaste. Ya tienes tu Salmo 51: Señor, lávame con hisopo. Necesito que tú me laves. Y va a anunciar: dale, por favor. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, ¿sí? El versículo 8: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Él está haciendo referencia al Salmo 32:3, que decía: mientras cayese envejecieron mis huesos. Y mi hermanito, si tú no vienes a la luz y si tú no confías tu pecado, es asombroso lo que Dios produce en hombres que se arrepienten. Físicamente cambian. Es lo que yo cuento mucho en Horizonte. Me encanta ver gente nueva en la iglesia
y verlos 6 meses después, lo que Dios ha hecho. Y físicamente es fascinante cómo hasta su semblante cambia. Porque sus huesos estaban abatidos, estaban envejeciendo, ¿sí? Y no era por un tema de edad, es un tema de pecado. Es un virus, mi hermanito, que te está destruyendo, ¿sí? Y cuando Dios te limpia y te perdona, empieza tu cara a cambiar y tu cuerpo a revitalizarse. ¿Por qué? Porque mientras callabas envejecían tus huesos. Proverbios 28:13 dice esto: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre, el que esconde su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué gran promesa. Y por eso muchos, es que, pastor, cosa que arranco, cosa que fracasa. Mi hermanito, ¿no habrá algo que tú no has traído a la luz? Porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, no va a avanzar. Pero hay una promesa para ti: si lo confiesas y te apartas, te arrepientes, alcanzarás misericordia, ¿sí? Si tienes tu Biblia, ve a Isaías 43:25, por favor. Es un texto que todo cristiano tiene que tener marcado en su Biblia. Porque esta es la razón por la que Dios nos quiere perdonar. Y esto me vuela la cabeza, es glorioso esto. Isaías 43:25. Si están ahí, díganme ya. Nada más una persona, ok, los espero. Isaías 43:25. En cuando estén ahí, díganme ya. Ok, dice: yo soy, dice Dios, yo soy el que por amor a mí mismo, ¿qué hace? Borra tus transgresiones y marca la siguiente frase, que es gloriosa: y no se acordará más de tus pecados. ¿No es asombroso eso? Tú y yo somos horribles para perdonar. Bueno, o no sé cómo estás tú, pero yo soy horrible para perdonar. A mí alguien me pide perdón y es como: sí, te perdono, pero me la voy a guardar, hijo. Y cuando más requiere esa cartita, ¿te acuerdas cuando tú? Que no, somos una porquería para perdonar. Tenemos que aprender de Dios. ¿No te encanta que Dios dice, ¿cuál es la razón? Por amor a mí mismo, dice Dios. Perdono, borro y no me acordaré más, ¿sí? Ahora, aquí hay un problema teológico. Oye, Quique, ¿no que Dios es omnisciente? ¿Me está diciendo que entonces Dios tiene como un Alzheimer? Él no se acuerda de mis pecados. No es un rollo que se le olvidaron. La palabra en el hebreo significa: no los voy a volver a traer a la mesa. A partir de ahora, yo te voy a ver como si eso no hubiera pasado antes. Ahora, pasó, y dice, por eso lo perdono, dice Dios en la cruz. Pero a partir de ahora, entre tú y yo, eso no va a volver a aparecer en la mesa. ¿No es asombroso eso, mi hermanito? Eso es algo que te tiene que sacar de aquí, porque tú y yo tenemos temas que es como: wow, Dios sabe esto. Ok, mi esposa no lo sabe. Ok, mis hijos no lo saben. Ok, mi socio no lo sabe. Ok, pero Dios sabe esto. Y Dios te está diciendo: yo te quiero perdonar. ¿Me dejas? ¿O quieres seguir con tu cuerpo destruyéndose solamente porque no has venido a la luz? Sí. Dale, por favor. Regresamos a Salmo 51, que es nuestro texto que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Como David ya está confesando su pecado, sus huesos ya no va su cuerpo a destruirse en el formato por la causa del pecado, sino va a tener bríos y ánimos, ¿sí? Es este versículo 9, ¿sí? Es este niño, ¿no? Que dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Es este niño que sabe que hizo algo malo y no quiere que lo vea papá. Es como: Dios, ya no veas esto más. Ya no veas esto más, ¿sí? Dale, mi mayor deseo. ¿Por qué está haciendo esto David? O sea, ¿ya no se quiere sentir mal? Esa es una razón natural para arrepentir. Ya no me quiero sentir mal. Ok, pero ¿por qué está haciendo esto David? Ok, es una buena pregunta, dale por favor. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, ¿sí? Crea en mí un corazón limpio. Después de reconocer que hay pecado contra Dios, su petición no es: ayúdame, ya no me quiero sentir mal, sino: Dios, crea en mí un corazón puro. Yo no lo puedo hacer, necesito que tú lo hagas. Es lo que está diciendo David. Dios, yo soy un
pirata. Hoy me llevó Jairo al centro y entonces me pasé ahí por donde está, ¿cómo le llaman aquí donde venden la piratería? Al Hueco. Entonces me pasé por el Hueco y vi que también ustedes son buenos para la piratería, no nomás en México, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí David es: yo soy un pirata al querer hacer un corazón limpio, Dios, yo no puedo. Soy piratísima, o sea, pero hasta la portada se ve chafa de mi vida. Dios, necesito que tú creas en mí un corazón limpio. ¿Cuál es la mayor preocupación de David? Dale por favor. Dice el versículo 11: no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Dale por favor. No, espérame, a lo que más le teme David. Mira, te voy a ser muy honesto. Esto para mí es una de las cosas más revolucionarias de cómo se arrepiente un hombre de Dios. David no dice: Dios, perdóname, límpiame, purifícame, créame un corazón limpio y no me quites el reino. Que sería válido, ¿no? No me quites el reino, como a Saúl se lo quitaste. David no dice: perdóname, lávame, purifícame, pero no me quites a mi familia, o no me quites la estabilidad, o no me quites el dinero, o no me quites la reputación, o no me quites la fama, o no me quites el ministerio. David le preocupa una cosa: Dios, no me eches de tu presencia. Porque en 1 Samuel 10:14, no vayas ahí, nada más anótalo. Dice la Biblia que cuando el espíritu se apartó de Saúl, le fue dado un espíritu de parte de Dios que le atormentaba. David vio lo que pasa con un hombre cuyo espíritu de Dios se aleja. Y él dice: Señor, no me quites delante de ti. No me quites delante de ti. ¿Sí? Dale por favor. ¿Vamos bien hasta aquí, hombres? Vamos viendo como la secuencia y como, ok, ya va en orden, hay una secuencia. Ok, ya vi, el deseo de David es que él quiere estar con Dios, ya hay un propósito. Sí, el versículo 13 nos da el propósito, del 13 al 15. Ahora, no te pido esto, Dios, porque ya quiero ser buena persona, o ya no me quiero portar mal, o quiero ya sentirme mejor, o no me quiero sentir culpable. No, mi propósito, mi deseo es que no quiero separarme de ti, Dios. Mi propósito es esto: enseñar a los transgresores tus caminos y que los pecadores se vuelvan a ti. Qué glorioso propósito. Señor, yo te pido perdón, Señor. Requiero que tú me salves, necesito que tú crees en mi nuevo corazón, Señor. No me eches de delante de ti. Y mi propósito por el cual te pido esto es que quiero que me uses para que yo anuncie a otros que tú tenías razón. Mi hermanito, bienvenido a un hombre que se arrepiente conforme al corazón de Dios. No es perdóname porque ya no me quiero sentir culpable. Es perdóname, Señor, porque quiero anunciar a otros que tú tenías razón desde un principio. Y quiero anunciar a otros que hay una esperanza de un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, y que es poderoso para transformar a dragones en humanos de nuevo, a hombres destructivos, a hombres tóxicos, a hombres ensimismados, a hombres vanidosos e inseguros, a hombres infieles, en hombres fieles, confiados, en paz, tranquilos, amorosos, piadosos. Eso es imposible, tú y yo no lo podemos hacer. Pero Dios, si tú lo haces en mí, Señor, yo te quiero servir para que otros puedan saber que tú tienes razón y que otros se vuelvan y se arrepientan a ti. No nomás eso, Señor, sino que también dice el versículo 14: Dios mío de mi salvación. Me encanta, empieza a repetir nombres de Dios. Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. Es decir, no quiero hacer esto más, Señor. Y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No sé si ves atención, pero veo una relación entre hombres perdonados que cantan a Dios. Por eso tengo un tema con hombres, que yo fui uno de esos que llegaba a la iglesia y estaba, para empezar, yo llegaba al final de la alabanza y de la ofrenda, porque era tan mi nivel de porquería que yo decía: no me gustan las canciones y no me gusta que me saquen dinero, así que yo voy para lo que me importa a mí, que es el mensaje. ¿Sí? Y de repente yo era el que cuando, si de pura casualidad llegaba temprano, estaba la gente cantando y yo estaba así. Y viendo, ¿no? Y ay, el miastre, y la mina letra, y el miedo de la alabanza, ya se cree mucho. Y vivoreando y criticando a todo el mundo. Y de repente, cuando encuentro esto, hay una relación en que hombres perdonados cantan a Dios. Mi teología de la alabanza empezó a transformarse, porque yo no canto a Dios porque soy cristiano y es lo que hacemos en el redil del sur. Yo canto a Dios porque es lo que le pedí y le dije que iba a hacer si Él me perdonaba. Él abriría mis labios para que yo le cantara su alabanza. Iba a proclamar su grandeza, su nombre y su justicia. Sí. Dale por favor. El sacrificio irresistible, ¿sí? El sacrificio irresistible. ¿Tienes tú un aroma que para ti sea irresistible?
Un aroma que es, por ejemplo, si eres hombre normal, si es un hombre promedio, un aroma que tiene que para ti irresistible es el tocino frito. Todo puede ver mucha cara, pero si llegas a casa y huele a que tu esposa está tocino con su grasita y oyes la burbuja así de la grasa, y es como de pídeme la mitad de mi reino. O sea, hay sonidos, ¿no? Que tú y yo tenemos sonidos, pero aromas irresistibles, ¿ok? Dios también tiene el suyo. Dios también tiene el suyo. Y nos lo dice en el versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, que es lo que tú y yo hacemos a veces. No, ok, Dios, si me equivoqué, ten esto. No. Dice, David está diciendo, Dios, yo te conozco, Señor. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, yo te los ofrecería. O sea, si el mecanismo para que tú me aceptaras sea lo que yo hago, yo lo haría, Dios. Pero yo te conozco. Y el 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dale, por favor. No, espérame, ahí está. No, regrésate. Ok, espíritu, la palabra espíritu, si te fijas, es E minúscula en el original y se traduce como una disposición a quebranto. Sí. El aroma irresistible para Dios es un corazón de un hombre dispuesto a quebrantarse, ¿sí? Y un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Humillado que se pone por debajo de, ¿sí? Dale, por favor. Sandy McIntosh, la esposa de Mike McIntosh, el pastor fundador de Horizon, de donde viene Horizonte en Querétaro, él está en San Diego. El año pasado para mí fue un año bien difícil a nivel personal y ministerial, muy difícil. Yo que, sin lugar a duda, el peor año en el ministerio y a nivel personal que he sufrido. Y este año tuve la oportunidad de ir con Mike y con su esposa, que nos recibieron en su casa en San Diego, y hablando de algunos temas de la iglesia y de la vida y el caminar. Sandy nos dijo esta frase que a mi esposa y a mí se nos quedó: Dios será fiel en quebrantarte. Dios será fiel en quebrantarte. Y para nosotros así como de, tú esperas como una palabra de ánimo, ¿no? Como de, no, tú puedes, mira, tú échale ganas, Dios será fiel en quebrantarte. Y lo hace porque te ama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en las alturas. Y ahí tú no podemos llegar. Pero el otro lugar donde Dios habita, ¿sabes cuál es? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios será fiel en quebrantarte, porque al quebrantarte Él te está invitando a donde Él está. El peor lugar para un hombre es estar en medio. No estoy tan mal. El mejor lugar es, Señor, necesito que hagas algo, necesito que intervengas. Aquí ese es el texto, por si lo quieres anotar. Isaías, ¿sí? Dios, él habita en las alturas y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿verdad? ¿Y no te encanta? David dice, Señor, así que aquí estoy. Así que aquí estoy, ¿sí? Versículo 18 y 19, los comentaristas dicen que se añadió después, no estaba en el escrito original, se añadió después por los hebreos para usar Salmo 51 como un canto, porque si te fijas la nota del 18 y 19 ya es como un arrepentimiento grupal, ¿no? Dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos quemados, y sobre tu altar se ofrecerán sacrificios. He visto eso, es un comentario que se mete después para que la cante la congregación. Se comenta que la carta o la canción de David termina en el 17. Señor, yo sé que tú esto no desprecias, así que aquí estoy. Así que aterricemos esto, ¿va? Dale, por favor. Venga, una más. Pregunta: ¿es tu modo de arrepentirte bíblico y cristocéntrico o superficial y homocéntrico? Homo, yo mismo, centro, yo soy mi propio centro. Entonces, yo me arrepiento porque yo no me quiero sentir mal. Yo me arrepiento porque ya me cansé de sentirme mal y ya quiero sentirme bien. O sea, yo me arrepiento, pero por mí, no por Cristo, sino porque ya no quiero estar agüitado, frustrado o adicto, ¿sí? Porque el Salmo 51 nos modela un modo de arrepentimiento bíblico y cristocéntrico. Dale, por favor. Siguiente, ¿sí? ¿Entiendes que el evangelio no es el ABC del cristiano,
sino de la A a la Z, porque muchos dicen, sí, el evangelio sí, que yo soy pecador, Cristo murió por mí, me quiere perdonar. Es como para los nuevos creyentes, es para los incrédulos. No, mi hermanito. ¿Sí? Y que necesitamos de Dios y su limpieza cada día. ¿Ya tienes una conciencia de eso o ingenuamente crees que ya no pecas y por ende no necesitas arrepentirte más? Porque yo conozco hermanos cristianos que no, yo ya no. Oye, hay en rendición de cuentas, ¿no? ¿Hay algo que deba saber para orar por ti, en lo que estés batallando? No, yo ya no peco, yo ya. ¿En serio? Porque Juan dice más adelante en el Nuevo Testamento que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, una de dos: o te vas a morir ahorita, porque si tú ya no pecas es que Dios ya terminó su obra de santificación en tu vida, entonces ya Dios te va a llamar a cuentas, o hay algo que nos está escondiendo, mi hermanito. ¿Sí? Porque requerimos su limpieza cada día. Pero pastor, eso no es cierto, porque cuando yo pedí perdón, Dios me perdonó. Sí, pero tú y yo pecamos todos los días. ¿Sabías eso, verdad? ¿Sí sabían eso? Ahí te va pero tú no me conoces, Quique. Tienes toda la razón, yo no te conozco, pero yo conozco a Dios. Y Dios dice en Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada cuando. Entonces es porque tú requieres misericordias cada cuando. A menos que tú no las requirieras, Dios está o es un mentiroso, se está equivocando, porque tú y yo necesitamos de su misericordia todos los días. ¿Sí? Y última, dale por favor. Constrito y humillado son adjetivos que podrían calificar tu corazón hoy. Es decir, si tu corazón estuviera hoy delante de Dios, un adjetivo que Dios usaría para calificar tu corazón sería un corazón contrito, humillado. En tu versión en NBI le llama un corazón quebrantado y arrepentido. O porque si no es así, o sea, si tú no tienes un corazón quebrantado y arrepentido, no te preocupes, Dios también habla de ti. Y nada más espérate para Proverbios 16-18. ¿Qué dice ahí? Es un texto bien famoso que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces Dios realmente te va a quebrantar. Y antes del quebrantamiento es la soberbia de creer: no, yo estoy bien. Eso es justo antes de que Dios te muestre que no estás bien. Ahora, permíteme decirte por qué. Pero es que eso está muy triste, Pastor Quique, porque pues qué mala onda de Dios que nos quiebra, ¿no? No, acuérdate que te lo dije, es porque te ama. ¿Sabes? Un buen pastor, cuentan los expertos en rebaños, que cuando hay una oveja que es terca, aquí ¿cómo le llaman a los tercos? Pero hay una palabra que le usaste para cuando está... Ustedes saben la palabra, que no, y luego no quieres una grosería cuando alguien está muy terco, muy necio, ¿sí? Una oveja que se sale del rebaño, y que le dices quédate aquí, y se sale, y se expone, y es la clásica oveja que cree que puede contra el mundo solita, la clásica oveja Rambo. Yo no necesito a nadie, yo puedo contra el mundo. Y debes saber algo: en la iglesia no hay ovejas Rambo. Realmente, por diseño, Dios nos equipara con ovejas. Y si has puesto atención a ovejas, las ovejas no son muy inteligentes y no son muy astutas, y realmente son miopes. Por eso requieren estar tan cerca del pastor. Pero cuando una oveja que se cree el dueño del pueblo, por amor, lo que hace un pastor es que va a agarrar una de sus piernitas y se las va a lastimar, se la va a quebrar. Ahora tú ya sé que estás pensando ahí como: ay, qué mala onda de ese pastor, ¿por qué le rompe su patita a la pobre ovejita? ¿Por qué no nomás le dice que no se haga para allá? No, ya se lo dijo, no entiende. Entonces le rompe una pierna, y lo que hace es que la arregla, la entabla y se trepa la oveja acá. Y la oveja, mientras se recupera, se mueve en los lomos del pastor. Y la oveja empieza a acostumbrarse al olor ¿de quién? Del pastor. Y la oveja empieza a aprender que es sumamente muy inteligente estar cerca del pastor, porque eres la primera que come, la que mejor se atiende, la que mejor está cuidada, la que no se preocupa de nada. Y cuando la oveja sana, el pastor la vuelve a dejar en el piso. ¿Y la oveja dónde crees que quiere estar? Cerca del pastor, mi hermanito. No hay mejor noticia para ovejitas tercas que el que sepas que Dios te va a quebrar, para que tú aprendas. Ahora, ¿te puedes ahorrar el quebrantamiento por la mala? Sí,
cuando tú inclinas tu corazón y dices: Señor, aquí estoy, tú tienes razón. No hay necesidad, no hay necesidad de que me rompa la patita, Señor, yo ya entendí. ¿Qué clase de oveja eres? Es algo que vas a resolver tú y Dios. Pero Dios te ama, y repito, Dios va a ser fiel en quebrantarte porque te ama. Y por amor a tu alma, Él está en el negocio del quebrantamiento, para tenerte siempre con Él, porque es el mejor lugar para ti y para mí. Porque la Biblia dice: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios te creó para gozo y delicias, y esas están en un lugar, en su presencia. ¿Ya entiendes por qué el quebrantamiento es lo más amoroso que Dios puede hacer? La pregunta sería: ¿qué tanto más tiene que hacer Dios para que entendamos? ¿Oramos? Señor, gracias por hablarnos. Gracias por un hombre como David, que era un hombre en toda la extensión de la palabra. Un hombre, diría la Biblia, de Elías, conforme a nuestros deseos. Y era un hombre que necesitaba tu perdón, y que se sabía arrepentir rápido, y que sabía acercarse a ti. Por eso era un hombre conforme a tu corazón. Y Padre, en esta hora aquí has traído a hombres que necesitamos entender eso, Señor. Y necesitamos entender que nuestra vida quebrantada no es necesariamente un castigo, por el contrario, es una invitación, Señor. Y que matrimonios quebrantados no son necesariamente un castigo, pueden ser una invitación, Señor. Y que finanzas quebrantadas no son necesariamente un castigo, son una invitación, Padre, para tus hijos. Porque el castigo para los impíos ya tiene un destino, Señor. Y mientras estamos aquí con aire en nuestros pulmones, es que no has acabado con nosotros. Y que hay hombres aquí que tú tienes que traer a ti, Señor. Y que nos vuelvas y convierta nuestro arrepentimiento de un arrepentimiento homocéntrico y superficial en un arrepentimiento verdadero. Que podamos decir: Señor, pecamos contra ti en tu cara, Dios. Tú tienes razón, nosotros fallamos. Identificamos nuestros pecados, Señor. Lávanos, purifícanos con hisopo. Tállale, Señor, tállale con el estropajo. Y dame un nuevo corazón, Padre. Y gracias porque es algo que tú prometes hacer. Y sin importar el trasfondo de cada hombre en este auditorio, Señor, tú nos has traído aquí para salvar y para perdonar. Y gracias por ser un Dios como no hay otro, Señor. Por enviar a Cristo Jesús a morir en un madero por nuestras fallas. Nosotros merecíamos ese madero, nosotros merecíamos la vergüenza, nosotros merecíamos la humillación, nosotros merecíamos el sufrimiento. Y el inocente fue a morir y sufrir y morir por los culpables que aquí estamos, para llevarnos a ti, Dios, y para darnos acceso a que hoy, según Hebreos, por la obra de Jesús podemos acercarnos a ti confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y necesitamos socorro, Señor, necesitamos socorro. Así que, Señor, te pido por cada hombre en este lugar que pueda resolver esto contigo ahora, Señor, y ponerse a cuentas contigo. Tú quieres perdonar, ahí ya lo estás mostrando. La respuesta de cada hombre es entre cada quien y tú, Señor. Pero escucha la oración de cada uno que quiera ahora pedirte perdón bíblicamente, y saber que si lo hace con un corazón sincero, tú, como lo acabas de decir en esta hora, tú lo perdonarás por amor a tu nombre, y no te acordarás más de nuestras rebeliones. Ya no estarán en la mesa, Señor, ya no estarán en la mesa. Qué gloriosa promesa, Dios. Así que recibe, Señor, una ofrenda de corazones de hombres quebrantados y arrepentidos, Señor. Y a quienes no lo quieran hacer, y quienes crean que pueden seguir a su manera, Padre, sencillamente, cuando venga el quebranto, recuérdales este mensaje, que es que tú los quieres cerca. Pero hoy queremos adorarte, Señor, con un corazón quebrantado, arrepentido y sincero, en el nombre de Jesús.